Mis hermanos, muy buenos días. Qué bendición nuevamente, dándole infinitas gracias a nuestro amado Rey, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos permite una vez más el poder venir a exaltar su nombre, porque en el momento que usted decide conectarse, que usted decide querer oír su palabra, Él en ese momento, mis hermanos, es ser exaltado. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Exaltar el nombre de Dios en todo tiempo y en todo momento. Y yo agradezco a Dios por su vida, por la vida de su familia, y le doy gracias a Dios por las cosas buenas y maravillosas y preciosas que el Señor va a hacer esta gloriosa mañana, porque esta mañana ya se la hemos entregado a Él, le pertenece a Él y solo es para Él, y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sabemos que hoy vamos a recibir pan de vida, porque la palabra es pan y Él, ese pan a nosotros nos va a saciar y nosotros no vamos a tener deseos ni de nada de lo mundano, sino que solo de lo espiritual, porque sabía usted que la palabra de Dios dice: busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todo les va a venir por añadidura. Eso es lo que tendríamos que anhelar, lo que deberíamos de desear y lo que deberíamos de pedirle tanto a Dios, que mis hermanos, que podamos estar, ¿verdad?, junto a Él en el reino, vivir como reyes y sacerdotes de esta tierra, viendo que todos vean en nosotros al Dios tan grande y poderoso que nosotros buscamos. Así que vamos a escuchar un tema muy precioso que lleva por nombre autoridad y poder de la palabra de Dios. O sea que, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros hablamos, que en nuestra boca, ¿verdad?, sale palabra de Dios, nosotros tenemos autoridad y tenemos poder. La autoridad y el poder ante las potestades, mis hermanos, no puede venir, no puede pasar nada si yo no tengo la palabra en la boca, porque es con la palabra que nosotros, mis hermanos, vamos a pelear batallas, porque la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra huestes, potestades, todo aquello, mis hermanos, lo oscuro, lo sucio, lo impuro, todo eso lo vamos a vencer nosotros pues a través de las palabras. Porque yo quiero que usted haga memoria, que usted recuerde que nuestro amado Jesucristo de la gloria, cuando Él fue tentado, porque sabía usted que a Él, mis hermanos, también pasó por ese momento de tentaciones, ¿verdad? Así como hoy la mayoría, mis hermanos, de cristianos está siendo tentados por el enemigo, porque el enemigo le está ofreciendo otras cosas. Mis hermanos, cuando el Señor ya nos hizo tantos ofrecimientos a nosotros, no porque Él, mis hermanos, necesite de nosotros, ¿verdad? Sino que Él, mis hermanos, Él es especial en hacer milagros, Él es especial en dar buenas dádivas, es lo único que Él quiere, mis hermanos, que aquellos que decimos ser sus seguidores, que nosotros, mis hermanos, vivamos conforme a su palabra y tengamos una vida en abundancia y una vida de mucha bendición, no de poquita bendición, de muchas bendiciones. Y todo depende de cómo sea mi caminar. Y eso es lo que Él nos enseña en su palabra, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de estar delante de Él. Entonces, hoy, mis hermanos, la palabra de Dios nos va a hablar sobre de eso, ¿verdad? Cómo obtener autoridad para, mis hermanos, nosotros tener poder, ¿verdad? Porque nosotros vamos a adquirir esa autoridad y poder a través de la palabra. Si nosotros no conocemos de la palabra, no tenemos ni autoridad ni poder contra todas las potestades. Entonces vamos a leer en segunda de Timoteo 3:16. Y antes de leer segunda de Timoteo 3:16, quiero que usted sepa algo, que la palabra autoridad viene de la palabra autor. Si usted se da cuenta, toda persona, mis hermanos, que cuando es autor de algo, aquella persona, mis hermanos, tiene el poder para poder, mis hermanos, o sea que tiene también la autoridad para que lo que piensa o lo que dice, mis hermanos, se cumpla. Porque así como si usted, ¿verdad?, el Señor le ha dado autoridad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, usted tiene el poder para poder deshacer, arrancar y hacer
lo que Dios lo ha mandado a hacer, pero tiene que venir, ¿verdad?, esta autoridad de parte de Dios. Entonces, él, recuérdese que el autor, dice, y consumador de todas, mis hermanos, las buenas obras es Dios, porque él fue el que, mis hermanos, la palabra vino por nuestro Señor. Amén. Entonces, él fue, toda la palabra, mis hermanos, fue inspirada a través del Espíritu Santo. Y por eso, mis hermanos, cuando nosotros tenemos alguna duda, mis hermanos, ¿a quién tenemos que ir? Al autor de la palabra. Cuando yo no entiendo algo, yo le tengo que pedir al Espíritu Santo, háblame, muéstrame, dime que yo esto no lo logro entender, qué es lo que mi Padre Celestial me está diciendo. Por favor, Espíritu Santo, auxíliame. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, le va a convencer a usted de lo que Dios le específicamente le está hablando. Entonces, mis hermanos, vamos a leer aquí en 2 de Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que todo el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que toda, dice, la palabra de Dios, o sea, la escritura, dice, inspirada por Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, que fue dada para, dice, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Entonces, si yo tengo la autoridad y el poder de Dios, ¿cómo voy a adquirir yo ese poder y esa autoridad? Cuando yo vengo y yo me lleno de la escritura. A mí me dan deseo de leer la escritura. Yo me deleito en la escritura. Porque mis hermanos, hoy en día, lo que menos la gente, mis hermanos, sabe es las escrituras. La palabra de Dios no la conoce. Lo único, mis hermanos, que la gente quiere adquirir a veces solo es un conocimiento, pero humano. Repetir lo que otros repiten, repetir lo que otros dicen, hacer lo que otros hacen. Cuando, mis hermanos, si nosotros nos dirigimos a través de las escrituras, le voy a decir que el pueblo cristiano anda en muchas cosas, estamos, mis hermanos, equivocados. Hay muchas cosas que las hacemos por costumbrismo y a veces no sabemos ni de dónde vienen esas costumbres. El Señor, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, ahí nos habla, y desde que el pueblo de Dios existe, mis hermanos, desde cuando Él decidió, mis hermanos, formar a su pueblo, desde cuando Él, mis hermanos, Él les hablaba, Él les decía primeramente que no tomáramos costumbres de ningún lugar. Y cuánta gente, mis hermanos, a veces es que nuestras costumbres, dice, o sea, a esto acostumbra, dice, la iglesia fulana, la iglesia mengana, o sea, son sus costumbres. Mis hermanos, nosotros no nos tenemos que guiar por costumbre, nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, porque yo voy a hacer lo que la palabra dijo, porque la palabra es hoy, mañana y siempre. O sea que, mis hermanos, tanto como el antiguo pacto, como en el nuevo pacto, mis hermanos, o el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que la palabra de Dios me dice, mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer, porque recuérdense que hemos estado hablando, mis hermanos, de cuando nosotros sabemos que nuestro amado Jesucristo, cuando Él instruyó a sus discípulos, cuando Él, mis hermanos, el Señor lo mandó a preparar gente para que fuera y llevara, mis hermanos, el evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos fueron preparados a través de las leyes divinas de Dios, a través de la Torá, a través, mis hermanos, de esos libros, ¿verdad? Los primeros libros que están escritos. El Señor, mis hermanos, eso también dio las tablas donde dio los mandamientos, y también hablaba con Moisés y le decía, dile al pueblo esto, dile al pueblo el otro, yo he declarado esto. Él, mis hermanos, daba enseñanzas, él daba él hablaba, mis hermanos, al pueblo qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que no tenían que hacer. Recuérdense que así como hemos leído, yo no sé si usted ha leído en Deuteronomio, ahí, mis hermanos, habla, ¿verdad? Deuteronomio 28, ahí nos habla
Dice, si las bendiciones para a los que obedecen. Entonces, ahí está escrito, ahí el Señor dejó dicho, mis hermanos, ¿cómo voy a venir a omitir yo eso y decir, eso no es cierto o eso ya pasó? Mis hermanos, Jesucristo, eso fue lo que le enseñó a sus discípulos. Ellos fueron formados a través de todo lo que, mis hermanos, fue inspirado a través del Espíritu de Dios, porque ahí estaba el Espíritu de Dios inspirando, hablando, mis hermanos, a tanto como a los profetas, como también, mis hermanos, a aquellos otros siervos que el Señor usó para poder guiar a un pueblo. Por eso aquí la palabra de Dios nos está diciendo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dice, toda la escritura es inspirada, pero estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Para corregir, para instruir en la justicia. O sea que nosotros, cuando nosotros leemos palabra de Dios, nosotros vamos a ser instruidos, pero en la justicia divina de Dios. Vamos a conocer lo que Él le agrada y lo que también le desagrada. Como le decía, ¿verdad? En Deuteronomio 28, ahí habla, dice, las bendiciones para los obedientes. Las bendiciones para las maldiciones para los desobedientes. Ahí está escrito, incluso mis hermanos, nosotros no tendríamos ni que andar preguntando tanto por qué ciertas situaciones me vienen. Incluso hasta lo de que ahí habla de las enfermedades, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, verdad? Cuando nosotros venga algo a nosotros, rápido recordar palabra de Dios, tenemos el poder para nosotros declarar palabra de Dios. Señor, tu palabra dice esto, que a través de la rebeldía, de rebelarme yo contra tu palabra, Señor, o de ser desobediente, si usted lo quiere decir así, Señor, ha venido esto. Pero ¿qué hacemos, verdad? No hacemos eso, sino que hacemos lo contrario. Solo queremos, ore por mí, haga por mí, pídale a Dios y le pedimos a Dios, pero jamás usamos la clave, como podríamos decir, del éxito, de venir y mis hermanos y preguntarle a Dios, y de verdad, Señor, ni preguntarle, sino que decirle, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, estoy violando leyes espirituales. Señor, todavía soy persona que no he dejado que tu Santo Espíritu more en mí, porque mis hermanos, a veces por eso andamos haciendo preguntas, andamos dando palos al aire, andamos, mis hermanos, como que anduviéramos persiguiendo una piñata, ¿verdad? Para quererla golpear y que salga los dulces de ella. No, mis hermanos, esto no se trata de andar probando por aquí, andar probando por allá, será esto, será el otro, será aquí. No, cuando nosotros conocemos la escritura, nosotros vamos a saber, ¿verdad? Que nos hemos rebelado contra el Señor y a veces, muchas veces, yo me puedo rebelar en no quererme cuidar, a veces yo me puedo rebelar, mis hermanos, en no querer, ¿verdad? Caminar en pos de Dios, porque todo va relacionado espiritualmente, mis hermanos, que a veces con lo que hagamos, ¿verdad? Tenemos que relacionarlo con lo espiritual, de cosas que nosotros hemos dejado de hacer. Esto va, todo, mis hermanos, lo tenemos que relacionar con lo espiritual, ¿verdad? Y saber, Señor, si yo soy rebelde a esto, también quiere decir que soy rebelde también a tu palabra, ¿verdad? Porque a veces nos rebelamos contra muchas cosas, ¿verdad? Pero también quiere decir que nos estamos rebelando contra la palabra. Como a veces lo podemos relacionar, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Podemos tener un hijo rebelde, aquella rebeldía que se rebela contra todo, que si le dice usted, hace esto, hace el otro, no lo hace, quiere decir, mis hermanos, que hay una parte de rebeldía todavía en mi vida, porque quiere decir que el Señor me lo está sacando a la luz, me está diciendo, esto es lo que se mueve aquí en tu casa, es lo que se mueve todavía en tu genética, es lo que se mueve todavía, ¿verdad? En tu vida, o sea, las cosas no vienen solo por venir. Mis hermanos, aquellos que son ansiosos, porque a veces podemos tener, ¿verdad? Un familiar o familia, o hijos, mis hermanos, que lo vemos más palpablemente a veces, que son bien pretenciosos, orgullosos, sábelo todos, o sea, no dejan que les den dirección, todo eso. No es para asustarnos, no es para tirarnos, no es para decepcionarnos, no es para decir todo lo que he caminado, mis hermanos. Nosotros jamás le podemos estar diciendo a Dios todo lo que he hecho y no pasa nada, ¿no, mis hermanos? Tenemos que, dice que venir y hacer, como dice la palabra de Dios, que mis hermanos, tiene que llegar, dice,
poco a poco, como la luz de la aurora, poco a poco nosotros vamos a ir entendiendo, comprendiendo, pero sobre todo, mis hermanos, dice el Señor que Él habita donde hay uno de corazón contrito y humillado. Cuando yo me humillo delante de Dios, cuando yo no, mis hermanos, jamás me voy a cansar, ¿verdad? De rectificar delante de Dios, entonces el Señor va a obrar, ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos, por no rectificar, por no, mis hermanos, no pensar que aquella conducta, que aquello espíritu inmundo que se está moviendo en la vida de mi familia, en mi casa, de esa manera estoy yo con Dios, porque todo está relacionado. Por eso dijo el Señor que nuestros hijos son nuestro espejo. O sea que lo que están viendo en ellos es lo que hay en nosotros, aunque tal vez no sea visible, pero así estoy yo delante de Dios. Entonces, mire, hay gente, mis hermanos, que no se puede contener. A veces, mis hermanos, un mal carácter. A veces, mis hermanos, hasta su fisonomía. Solo cuando creen que las cosas están más o menos bien, tienen muestran en su cara algo espiritual, pero cuando están molestos, cuando las cosas no les salen bien, mis hermanos, hasta eso llegamos a la iglesia, a la casa de Dios, no hay un respeto de mostrar, mis hermanos, agradecimiento, porque aunque uno esté pasando a veces cualquier situación, uno tiene que agradecerle a Dios, decirle, Señor, estoy en el lugar correcto, en el lugar seguro, donde voy a oír tu palabra libera, tu palabra limpia, tu palabra salva. Tú eres nuestro Salvador, Jesucristo amado, te agradecemos, pero no hacemos eso, sino que lo contrario, ¿verdad? Hasta nos molesta ciertas cosas que dicen y que me miraron mal y que me dijeron esto y que me dijeron el otro, pero es porque en nuestros todavía hay conflicto dentro de nosotros y por eso pensamos y creemos esas cosas. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, a fin de que el siervo, dice en el 17, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. La palabra a nosotros nos capacita para toda buena obra. Entonces, si yo necesito ser reprendido, voy a ser reprendido de parte de Dios, porque Dios sí reprende. Y dice que a Él reprende al que ama y al que toma como hijo. Amén. Entonces, también dice, mis hermanos, que es para corregir y para instruir y también para enseñarnos justicia. Amén. Entonces, ¿para qué viene todo esto? Para prepararnos para toda buena obra. Cuando yo recibo la instrucción de parte de Dios, si también recibo la reprensión de parte de Dios, entonces, mis hermanos, yo voy a estar preparado para toda buena obra. Y yo hago buena obra, ¿qué va a venir a mi vida? Buenas cosas, la bendición. Amén. Todo es así. Vamos a leer también en segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 1 del 20 y 21. Dice la palabra de Dios, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. ¿Quién fue, mis hermanos, el que los inspiró a ellos? ¿Quién fue el que les habló a ellos? ¿Por qué está escrito todas esas profecías que hoy en día están teniendo cumplimiento? El día no sé si fue el día miércoles, yo les hablaba, mis hermanos, donde recuérdese que el cumplimiento de las profecías, mis hermanos, se cumplieron muchas ya desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían profetizado su nacimiento, ellos ya habían profetizado también, mis hermanos, cómo iba a ser el nacimiento de Él. Ya habían profetizado cómo Él, mis hermanos, iba a padecer persecución,
como él, mis hermanos, él iba a ser golpeado, vituperado, señalado, pero ahí hablaba de un triunfo. Decía que él era el que nos iba a enseñar a nosotros justicia. Entonces todo estaba escrito, como mis hermanos está escrito, todo lo que hoy en día está ocurriendo mis hermanos, en toda la humanidad. Pero el Señor nos ha preparado y también a nosotros nos ha dado, mis hermanos, todas esas promesas que también tienen que cumplirse en nosotros. Nosotros tenemos que, mis hermanos, saber que toda promesa que fue dada por Dios, oiga bien, por Dios, no por el hombre. Porque por eso yo lo leía el miércoles también, donde hablaba de que, mis hermanos, que la profecía más segura es la palabra de Dios. Una persona, mis hermanos, que solo anda buscando quien le profetice. Una persona que está acostumbrada a vivir de profecías, a veces solo son humanas, porque yo le he hablado aquí que a veces uno se conecta con la persona. Mis hermanos, hay gente que todavía a veces dice, yo sé que, mire, y quieren forzar a la persona a que les hable, mis hermanos, dizque de parte de Dios, y cuando Dios no ha dicho nada. Porque, mis hermanos, yo no necesito ni que nadie a mí me esté profetizando, y usted de igual manera tiene que tomar esto de una buena manera. Usted no necesita que nadie le esté profetizando si las profecías ya están escritas, tanto como lo que, mis hermanos, nosotros podemos ver cumplimiento de lo que Dios dijo que tenía que suceder y va a suceder, porque nadie puede venir a detener lo que Dios dijo, ¿me entiende? Nosotros también, mis hermanos, si Dios dijo algo para nosotros, aquí está escrito en la palabra. Si yo tomo aquella profecía, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es un texto bíblico que usted lo conoce mucho, donde dice, esfuérzate y sé valiente. Dios ahí le está profetizando, le está diciendo, si tú eres esforzado, tú eres valiente, tú eres una persona constante, tú eres una persona, ¿verdad? De que no, que asume sus consecuencias, mis hermanos, la palabra nos está diciendo que vamos a obtener grandes bendiciones, porque lo que usted siembra, usted va a cosechar. Ahí está la palabra, mis hermanos, hablándonos. Yo por eso le digo, si yo quiero vivir si yo vivo conforme a la palabra de Dios, entonces, mis hermanos, lo que el Señor dijo, si tú haces esto, tú haces el otro, tú recibirás esto, lo voy a recibir. Entonces, yo no necesito palabra de hombre, ¿verdad? Palabra de mentira, porque el Señor, mis hermanos, a veces hace sentir si aquella profecía viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Entonces, pero eso es cuando también yo ya tengo discernimiento, porque de repente un día, usted leyó la palabra y usted dijo usted esta palabra, yo siento como que mi corazón hasta me palpita más fuerte ahorita que yo la estoy leyendo. Y viene alguien y le dice, mis hermanos, algo donde, mis hermanos, ahí sí puede decir usted, fue de parte de Dios, porque yo estaba pidiendo esto y también el Señor, ¿verdad? Me lo está confirmando. Pero no, mis hermanos, solo de que yo estoy acostumbrado a que todo me lo digan y ni conozco la palabra. ¿Cómo cree usted que Dios le vaya a hablar a alguien y le esté diciendo a cada rato cosas, mis hermanos, que quizá el Señor ni las ha dicho, si yo ni siquiera conozco de la palabra, ni siquiera me preocupo por estar con Él? Porque cuando usted lee la palabra, cuando usted oye palabra, cuando usted dedica tiempo a Dios, usted quiere estar con Él. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque todos queremos, mis hermanos, que Él haga milagros, que Él haga cosas, ¿verdad? Grandes en nosotros, que aquello que nosotros no podemos arreglar, que Él lo arregle, porque sabemos que Él es el Dios de los imposibles, ¿verdad? Entonces nosotros, porque lo que es posible, Él deja que nosotros lo alcancemos, que tomemos experiencia de las cosas, pero lo que es imposible, póngale transformar el corazón a alguien, libertar a alguien, mis hermanos, de espíritus demoníacos, de todo aquello, mis hermanos, de herencias. Él las puede, mis hermanos, deshacer. Toda aquella herencia mala que traigamos, Él la puede deshacer con su preciosa sangre. Pero, mis hermanos, pero hay cosas que también Él nos demanda que nosotros las tenemos que hacer, ¿verdad? Porque imagínense que usted esté esperando, si me invitan, sí,
si me dicen sí, si me dicen lo otro, mis hermanos, todo es una cosa todo el tiempo. La gente se mantiene en un pleito, mis hermanos, en una situación que nunca quieren ceder, que nunca quieren levantarse, que nunca quieren hacer nada. Todo quiere que se los hagan y mis hermanos se rigen por lo que están viendo, mis hermanos. Una persona verdaderamente cristiana, mis hermanos, no anda viendo eso. A veces uno, mis hermanos, hasta de las situaciones de que uno ha vivido, uno ha pasado, uno más tiene, mis hermanos, cuando uno lee palabra de Dios, uno se fortalece, uno se levanta y uno dice, yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús, porque a mí, el Señor, a mí nunca me ha rechazado, el Señor solo tiene planes de bien para mi vida, entonces yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús. No que la gente se pone, mis hermanos, a vivir del engaño del diablo, porque el diablo solo, mis hermanos, vino a engañar, y eso es lo que está haciendo hoy en día con mucha gente cristiana, engañándola, haciéndole ver lo que no tiene que ver, mis hermanos. Nosotros, si conocemos de la palabra, tenemos que saber que hay muchas cosas que tienen que suceder. La palabra de Dios a nosotros, a los siervos de Dios, nos ha mostrado que dice que, mis hermanos, en las iglesias van a haber infiltrados, va a haber gente, mis hermanos, unos que sí se quieren levantar, otros que no se quieren levantar, otros que quieren solo obstruir la obra de Dios, otros solo lo que quieren es, mis hermanos, manchar el nombre de Dios. Hay tantas cosas porque hay gente, mis hermanos, que como si no hace lo que dice la palabra, no puede crecer espiritualmente y siempre va a creer que lo que hace está bien. Entonces, mis hermanos, simplemente por eso dijo el Señor, ¿verdad? Así como le dijo a Daniel, Daniel, tú no te preocupes a cuándo estas cosas van a suceder. Tú descansa, sigue caminando como has caminado hasta el momento en santidad y verdad, porque va a haber un tiempo, le dice, donde muchos van a correr buscando, mis hermanos, conocimiento, y así está hoy en día la gente. Mucha gente, mis hermanos, como le digo, palabra no quiere que le enseñen, ¿verdad? Leer la palabra, lo siente hasta tedioso, lo siente así como que aburrido, ¿verdad? Sino que lo que les gusta nada más es que les den estrategias, que les digan, ¿verdad? Que lo que va a suceder, lo que va a pasar. Mis hermanos, en la palabra está escrito todo, donde, mis hermanos, cada conducta que tenemos, si usted quiere decirle a Dios, Señor, muéstrame mi conducta, Dios le va a abrir el entendimiento y usted va a abrir la palabra de Dios y el Señor nos va a hablar. Amén. Pero ¿qué pasa? No queremos, mis hermanos, ir a buscar al autor de las escrituras, de la palabra de Dios, sino que solo queremos que todo venga solo así, ¿verdad? Entonces eso no puede ser. Entonces dice aquí, ya leímos aquí en segunda de Pedro 1:20 y 21, dice, lo voy a volver a leer, dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Cuando me refiero a los profetas, estoy hablando de los profetas que el Señor usó, mayores y menores, que el día de hoy, mis hermanos, hasta el día de hoy, todas esas profecías están vigentes. Y le voy a decir, hay siervos y siervas de Dios que Dios está usando hoy en día, que ellos están interpretando, dando la interpretación de lo que ellos quisieron decir para estos tiempos. Pero hay gente que en eso no cree. Como le digo, no, como dijo aquel rey, ¿verdad? Este hombre dijo, se refirió a él tan despectivamente que dijo, este tipo, dice en algunas versiones, dice, este tipo, lo único, dice, que me habla solo es de cosas que van a suceder, que van a pasar y nunca me dicen nada bueno. Y así está mucha gente, mis hermanos, que no quiere que le diga, ¿verdad? Que haya reprensión, porque la palabra de Dios es también, dice, para reprender. Amén. Y qué lindo que Dios se preocupe de nosotros y que nos quiera quitar las malas costumbres, las malas mañas, todo aquello que hemos adquirido. Mire, las maldiciones, para que nosotros alcancemos una salvación primeramente y, mis hermanos, en esta tierra podamos ser instrumentos de bendición para otros. Vamos a leer ahora en vamos a leer primero Génesis 3 del 1 al 5. Vamos a ir hasta Génesis para que usted se dé cuenta que como a veces estamos viviendo una vida de puro engaño. Génesis 3 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios en Génesis 3 del 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo
que Dios el Señor había hecho así, que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces ella contestó, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces, si se da cuenta, ella sabía lo que no tenía que hacer, porque Dios ya había hablado. ¿Y sabe qué era lo que el Señor estaba, mis hermanos? Porque así como los había formado, así también les estaba dando instrucción. Y el Señor quería ver si ellos seguían esa instrucción, como hoy en día. El Señor a través de su palabra es donde nos habla y nos dice qué hacer y qué no hacer. Ahí está la instrucción. Entonces, ¿cómo voy a adquirir yo autoridad y poder de parte de Dios? A través de la palabra de Dios, que fue inspirada a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que instruye. Pero ¿cómo va a posar en mí el Espíritu Santo si yo todavía me dejo regir por las cosas del enemigo, mis hermanos? El Espíritu Santo no lo va a usted a llevar a cosas malas, ni a mis hermanos, ni a desobedecerle a Dios. Porque mire, ella sabía que Dios había hablado y Dios había dicho, esto no lo harán, mis hermanos. Y cualquiera puede argumentar y decir, bueno, y si no era bueno que lo comieran o que lo tocaran, ¿por qué Dios hizo que existiera ahí solo para que tuvieran ellos la tentación? No, Dios no tienta a nadie. El Señor, mis hermanos, el Señor nos demanda que nosotros tenemos que tener dominio propio. Imagínense si a mí el Señor me da mis hermanos, a mí el Señor una vez me habló bien fuerte. Cuando yo, mis hermanos, verdaderamente empezaba, oiga bien, porque cristiana había sido de mucho tiempo atrás, pero para mí, yo sabe qué pienso, que hace 23 años que yo conocí al verdadero Dios, al Dios todopoderoso, al que me fue instruyendo, me fue arreglando, mis hermanos, porque yo pensaba que Dios existía solo para cuando uno tenía necesidades así que, porque no nos dábamos cuenta que porque nosotros habíamos hecho las cosas mal, pero Dios las tenía que arreglar. Y mis hermanos, Dios cuando hace algo dice que lo hace para siempre, porque la obra que Él hace perfecta. Pero nosotros no conocemos nada de perfecto, sino que a veces nosotros, mis hermanos, solo queremos que Él las arregle y después seguimos cometiendo los mismos pecados otra vez. Entonces, mis hermanos, Dios no es juguete. Él no puede estar así a cada rato, ¿verdad? Así como somos los padres a veces alcahuetos, de que el hijo hace algo, ay, sí, pero ya solo nos sonríe, nos mueve ahí los ojos y, ay, sí, mira, te compré te di esto, te doy aquí, te doy allá. Ay, no importa que haga lo que quiera, pero ahí vamos caminando y se pasan los años, mis hermanos, y lo único que estamos siendo delante de Dios es sinvergüenzas, pues, porque no tenemos pena, no tenemos vergüenza que estemos pecando contra Dios, contra el cielo y que estemos violando sus leyes espirituales. Pero todo eso no lo logramos captar ni lo logramos entender hasta que no tenemos un verdadero encuentro con Dios y no conocemos lo que dicen las escrituras, no conocemos lo que el Señor nos demanda, mis hermanos, porque aquí el Señor hizo eso para enseñarles a ellos dirección, para enseñarles a ellos dominio, para enseñarles a ellos, mis hermanos, de que tenían que obedecer. Porque el Señor fue claro y les dijo, dice, ¿verdad? Aquí dice, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. El Señor fue claro, sí o no, pero mire lo que le dijo la serpiente. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, mis hermanos, ¿qué le dijo la serpiente? No, le dijo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ustedes no van a morir. No, que al contrario, se les van a abrir los ojos. ¿Sabe que mucha gente dice, ay, es que yo miro esto, dice, para conocer más al diablo, al enemigo? Eso es mentira, mis hermanos. Así dice la gente.
No, si el enemigo usted lo va a conocer cuando Dios a usted le hable en sueño, le hable, le dé visiones y le diga, mira lo que se está moviendo alrededor. No, mis hermanos, hay gente que dice, los ojos se me son abiertos. Mis hermanos, mucha gente, mire, que mira pornografía, le voy a decir algo. Mis hermanos, esas personas, eso queda en la mente y todo el tiempo van a pasar con ese pensamiento porque fue lo que sus ojos vieron. Por eso dice que la lámpara del cuerpo son mis ojos. Depende de lo que yo mire. Si yo miro cosas buenas, si yo leo la escritura. Mis hermanos, ¿qué va a venir a mí? Lo bueno. Porque la palabra es poder. La palabra es la que limpia. La palabra, mis hermanos, es la que desengaveta todo lo malo, lo sucio, lo impuro. Porque el Espíritu de Dios, porque aquí está el Espíritu Santo en la palabra. El Espíritu Santo dice que es el que entra y sondea. Y mis hermanos, nosotros vamos a empezar a ser tocados, redarguidos. Dios mío, a mí me gusta hacer esto, el otro, aquí, allá, y eso no está bien. La palabra de Dios lo dice. Mis hermanos, si usted lee toda, mis hermanos, la palabra, usted lee ahí las instrucciones que el Señor le dio. Mire, si usted lee, mis hermanos, en en Deuteronomio, en Números, en Levíticos, todos esos 5 libros donde el Señor, mis hermanos, se los dio al pueblo de Israel, que el día de hoy, mis hermanos, nosotros tenemos que tenerlo, a estarlo haciendo, lo que ahí dice la palabra de Dios, pero muchos, mis hermanos, ni desconocen. Hemos cometido tantos errores por desconocer lo que dice la palabra de Dios, pero eso no nos da la gana, pero que nos den un libro ahí, mire, para que aprenda no sé qué, pues no sé cuánto, y mire, hay gente que a veces, mire, el enemigo está siendo tan astuto, que sacan libros, que a veces mis hermanos autores cristianos, y hablándole a usted solo de la brujería, que esto y que lo otro, ¿sabe qué es lo que hace? Despertarle a la gente, mis hermanos, de cómo se hacen las cosas, porque yo le voy a decir algo, cuando hay algo sucio, impuro que alguien está haciendo, Dios lo muestra, pero usted no tiene la necesidad de estar solo aprendiendo algo para saber, porque yo tengo que saber todo eso. Dios es el que nos enseña a nosotros, pero cuando Dios nos enseña, no es para, mis hermanos, ensuciarnos nuestra alma, ni para que nuestros ojos, mis hermanos, estén viendo lo que no tenemos que ver. Y mucha gente así es como se contamina, mis hermanos, porque la palabra de Dios no la quieren leer, porque les interesa más otras cosas. Pero ¿sabe por qué les interesa? Porque les atrae, porque eso está dentro de ellos. Y por eso hay gente que termina mal, ¿verdad? Es como la gente, mis hermanos, que anda queriéndosela llevar más de buena que Dios para quedar bien con la gente. Y mis hermanos, y no obedecerle a Dios. Porque el Señor dice, andan diciendo lo que yo no les he dicho. Porque mis hermanos, a veces Dios no puede mandarle a profetizar a alguien que, ay, si usted va a llegar a ser aquí, va a llegar a ser allá, va a llegar a tener esto, va a llegar a tener el otro. Y la gente ahí, mis hermanos, no importa si usted no va a la iglesia, no importa si usted está en fornicación, no importa si usted está en adulterio, no importa si usted es una persona que sí cumple con las leyes divinas de Dios, con sus mandatos, con sus preceptos, con todo lo que ahí dice en la palabra. No importa con que usted lo haga a su modo, pero como me da alguito a mí, me da por aquí a mí, entonces no importa, hermano, que usted esté en peligro, que usted esté en pecado, que usted un día, toda su familia y usted, ¿verdad?, sean exterminados, acabados, porque mis hermanos, la gente lo único que quiere es en el momento sacar tajada. Y la gente bien cae. ¿Sabe por qué? Porque una gente, mis hermanos, que lee la palabra de Dios, nadie la puede engañar. Nadie la puede engañar. Por eso, ¿verdad? El Señor nos demanda y nos dice, mira que nadie os engañe. Porque sí somos engañados. Eva fue engañada, ¿sí o no? ¿Qué le dijo el diablo? No le dijo, no van a morir. Al contrario, se les van a abrir los ojos, ¿sí? Se les van a abrir los ojos. Ella ahí no le mintió a Eva. Se le abrieron los ojos a Eva. Pero para el mal, porque mire, la gente ni sabe la contaminación, mis hermanos. Con una cosita, mire, ahora hay que tener cuidado, mis hermanos, hasta ahí en el YouTube, mis hermanos, ahí le hablan a la gente de cómo hacer esto, lo otro, aquí y allá. Imagínense, y los niños a veces tienen acceso a todo eso. Ahí le dan los teléfonos las mamás. Ay, para que ya no me molestes, porque eso es lo que le están diciendo, para que no me estén molestando, toma el teléfono. Y los niños son bien, mis hermanos, rápidos para que cuando, ¿qué estás viendo? Ay, esto. Algunos sí dice que bloquean, pero mis hermanos, no nos tenemos que confiar.
No nos tenemos que confiar. Porque, mis hermanos, el diablo anda viendo a ver a quién puede devorar. Mucho cuidado con lo que, mis hermanos, no obedecemos a Dios. Entonces, ya leímos aquí. Por eso, mis hermanos, hasta el día de hoy, el Señor dijo algo, ¿verdad? Mire lo que le dijo, leamos el 16, el 14 vamos a leer. Aquí mismo en Génesis 3:14. Dios el Señor le dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será tu tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella y todos los días de tu vida. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta, el Señor dijo algo, y esto no solo fue para Adán y Eva, esto es para toda la humanidad. Porque, mis hermanos, desde cuando Dios nos viene hablando, dándonos mandatos, dándonos sus leyes, diciéndonos qué no hacer, diciéndonos qué sí tenemos que hacer, no lo hacemos. Mis hermanos, muchos, como le digo, desconocen completamente la Biblia. Y si mis hermanos, pero mire, Dios es tan misericordioso y amoroso. Yo me retracto de lo que hice, yo me arrepiento, a mí me duele el daño que le hice hasta a mi propia familia, porque nosotros le hacemos daño a nuestra propia familia. Viene Dios, mis hermanos, y Él habita, dice, donde hay corazones contritos y humillados. Ahí es donde el Señor habita. Ahí es el Señor, mis hermanos, dice, aquellos pecados, viene Él, los limpia, y dice, lo llega a hacer como la blanca lana. Entonces, mis hermanos, mire Dios cómo es de bueno, de especial, de maravilloso. Él no señala, Él no es rencoroso, mis hermanos, como nosotros los seres humanos. No hacen lo que yo digo, no hacen como yo quiero. Entonces, tengo rencor contra los demás y mis hermanos y empiezo a verle lo feo, lo malo. Pero para orar no somos buenos, para orar para que las cosas buenas sucedan, no, solo para señalar. Así como mis hermanos, el diablo es lo único que hace es acusar. Amén. Entonces vamos a leer la última cita bíblica. Vamos a leer ahora en Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice la palabra de Dios en Efesios 6:17. Miren lo que dice en Efesios 6:17. Dice la palabra de Dios: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? El casco de la salvación. Y dice, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Nunca, mis hermanos, tenemos que venir y nosotros cometer este gran error de pelear con Satanás. Solo tenemos que usar la palabra. Hay gente que se pone a maltratarlo, hay gente que se pone, mis hermanos, a decirle un montón de cosas, palabrerías humanas. Recuérdese, le vuelvo a recordar, Jesucristo, cuando Él fue tentado, Él no dijo palabrerío humano, Él no se inventó cosas ahí y se puso a pelear con Él y no le dijo, diablo asqueroso, a mí no me vas a hacer daño, a mí no me vas a hacer esto, a mí no me vas a hacer el otro, a mí no me vas a hacer aquí. No, Él le contestó con la palabra de Dios. ¿Quiere usted autoridad y poder? Todo hágalo. Oiga bien, cuando vengan situaciones a su vida, declare la palabra de Dios. Y la palabra de Dios
se va a hacer rema en su vida, porque la palabra es gloria, es victoria, la palabra es vida y vida en abundancia. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está diciendo, tomemos el casco. Y también nos recuerda, mis hermanos, que nosotros dice que tenemos que tomar la espada, dice. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. Por eso aquellos que andan reprendiendo ahí, ¿con qué autoridad reprenden? Porque solo es palabrerío que han aprendido de otros, han oído. Ay, yo reprendí, dice, yo reprendo. Nosotros no somos quien, mis hermanos, para reprender. La que va a reprender es la palabra de Dios. Por eso decía también cuando leímos, ¿verdad? En segunda de Pedro, ahí leímos donde mis hermanos. ¿Qué dice ahí? Que la palabra es para reprender. Es con la palabra, no con nuestras propias palabras. Y terminamos aquí en Mateo 5 del 17 al 20. Mateo 5. Mateo 5 del 17 al 20. Dice la palabra de Dios. No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será condenado el más pequeño será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, al menos que su justicia supera a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Tenemos que tener algo claro, donde él, mis hermanos, dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido, dice, a anularlos, sino a darle cumplimiento. ¿A qué vino él, nuestro amado Jesucristo de la gloria? A darle cumplimiento. Eso fue lo que él enseñó, mandatos, preceptos, mis hermanos, leyes que el Señor dejó. ¿Y qué es lo que la gente, mis hermanos? Es lo que no quiere cumplirlos. Y aquí dice, mis hermanos, que hasta el más pequeño de los mandatos que él dejó escritos, no los hacemos, dice que no heredaremos el reino de los cielos. Si lo leemos aquí, las dos, 17 y 18 en Reina Valera, se va a dar cuenta usted de algo. ¿Por qué en Reina Valera lo dice de esta manera? Dice, no penséis que he venido para abrogar, dice la ley, o a los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando dice aquí, mis hermanos, dice que aquí menciona, si se da cuenta, una letra, dice una jota, porque dice que en el hebreo es la letra más pequeña y también la tilde es uno de los signos más pequeños que hay. Por eso es que así, porque yo sé que usted está leyendo Reina Valera, ¿verdad? Muchos están leyendo Reina Valera. Entonces, ¿por qué él dijo esto? O sea, lo más pequeñito, imagínense hasta una tilde, dice él. Si alguien, mis hermanos, dice, la deja pasar, o sea, no le da el verdadero significado, ¿verdad? A la palabra de explicarla como debe de ser, porque para eso está el Espíritu Santo, para explicarnos, para decirnos, para redarguirnos, para tocarnos, que yo no puedo venir aquí a hablar algo que ni yo anhelo hacer, ni quiero llegarlo a hacer, porque mis hermanos, Dios ve la intención del corazón, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con lo que usted ha escuchado, con lo que le han enseñado. Mis hermanos, que lo del antiguo pacto, eso ya pasó. Mis hermanos, todo está escrito ahí. Lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer.
porque ahí está donde nuestro amado Jesucristo de la gloria, porque Él tuvo autoridad y poder, porque Él hizo lo que su Padre decía. ¿Dónde fue que Él aprendió, mis hermanos? Todo lo del antiguo pacto, todas sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos. Él, mis hermanos, los tomó para Él y eso era lo que Él enseñaba. Cuando Él llegaba, mis hermanos, y Él predicaba la palabra de Dios, Él hablaba de lo que los profetas habían dicho y Él se los hablaba y decía a los apóstoles, Él les decía, el que esté en el Espíritu va a entender lo que el Espíritu dice. Pero muchos tendrán ojos, tendrán oídos, no mirarán, no escucharán. ¿Por qué? Porque mis hermanos, tanta palabra que según ellos, ¿verdad? Que según sabían, solo la sabían, había conocimiento, pero no había entendimiento, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento. Señor, quiero entender lo que tú estás diciendo. No andes repitiendo lo que otros hacen. No no diga, es que nosotros acostumbramos a hacer. No, usted lo que tiene que hacer es lo que dice la palabra de Dios, no lo que acostumbra fulano, mengano y perenciano. Mis hermanos, la palabra de Dios es poder. Si usted tiene la palabra de Dios en su boca, por eso le dijo el Señor a Josué, que este libro de la ley, Josué, no se aparte de ti, ni de día, ni de noche. O sea, ¿por qué le dijo eso? No que Josué tenía que andar con la Biblia en la mano todo el tiempo, no. Era que mis hermanos, lo que él estudiaba, que él lo guardara y que siempre estuviera en la punta de su lengua, que siempre hablara y a través de eso, ¿verdad? Él iba a hablar como Dios, iba a ser como la boca de Dios. ¿Usted quiere ser como la boca de Dios? Hable palabra de Dios, aprenda palabra de Dios. Yo le insto, yo le invito a que usted escudriñe la palabra de Dios, que a usted le den anhelos y deseos de leer la palabra de Dios. Y por favor, ¿verdad? Si usted en alguna emergencia pues tiene que usar un teléfono para leer la palabra o usted verdaderamente tiene dominio propio, use su teléfono. Ahí están las versiones si usted quiere ir de una a otra. Pero si no, si usted sabe que todavía, ¿verdad? Usted necesita ser reforzado espiritualmente y usted cae fácilmente, usted es tentado a cada rato por el enemigo, mejor cómprese su Biblia, agarre su Biblia y ahí léala, porque si no, mis hermanos, va a estar viendo cualquier cosa ahí cuando usted siente, ya no está viendo la Biblia, está viendo otra cosa. Y mis hermanos, nadie nos tiene que interrumpir, nos tiene que quitar la bendición que Dios nos ha dado. Es un consejo que le doy, ¿verdad? Ahora, si usted tiene dominio propio y usted es una persona muy llena del Espíritu Santo, usted va a decir, es el enemigo el que quiere sacarme de la presencia de la unción de Dios y yo no voy a estarme fijando en lo demás, sino que me voy a estar enfocando en lo que estoy escudriñando la palabra. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Yo le bendigo a usted con toda clase de bendiciones y que la presencia del Espíritu Santo, que es la que más anhelo, que no se aparte ni de usted, ni de su casa, ni de sus hijos, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de todo pecado. Que Dios me lo bendiga grandemente y agradecemos a usted que usted, ¿verdad?, tiene esa fidelidad, porque declaramos que usted es gente fiel, que usted siempre se está conectando, que usted ahí está enviando también sus mensajes. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que la sangre de nuestro amado Jesucristo lo guarde a usted, guarde su salir y guarde su entrar. Mis hermanos, oremos por toda aquella gente que está padeciendo en este momento, que está pasando situaciones dolorosas, mis hermanos, que la luz de nuestro amado Jesucristo llegue a estas personas y puedan ser ellos tocados y redarguidos. Y así el Señor ya decidió hacer algo con ellos, ¿verdad? O con ellas, que el Señor, mis hermanos, los lleve a un arrepentimiento genuino para que vayan a estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Estemos orando, porque sabe que si usted ora por los demás, usted también va a ser guardado, porque lo que usted siembre, usted va a cosechar. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hagámoslo como cuerpo de Cristo, unámonos en oración por aquellos que están enlutados, por aquellos que están pasando situaciones dolorosas y por aquellos que están siendo, mis hermanos, en este momento atacados por esta enfermedad tan cruel que anda, ¿verdad? Pero volvámonos a Dios, unámonos nosotros como cuerpo de Cristo y pidamos al Señor misericordia para que a través de nosotros podamos sacar, mis hermanos, del lodo
cenagoso de esa tristeza, de ese dolor a los demás y puedan volverse a Dios para que su lamento se convierta en alegría, gozo y paz. Que el Dios de paz me lo bendiga, que el Dios de paz me lo gobierne y que esa paz que usted necesita, que yo necesito, venga de nuestro Padre Celestial, que Él es el Dios de paz. Amén. Bendiciones y recuérdense que el día domingo también estamos transmitiendo a través de esta página también nuestros servicios dominicales. Así que le esperamos y esperamos que usted ahí se esté conectando para oír palabra de Dios, palabra de poder. Bendiciones.